Muy bien, bueno, vamos a empezar este debate. Muy buenas tardes a todos, bendiciones y bienvenidos sean todos. Gracias por estar aquí un día más, una vez más en este debate que lleva por título El sacerdocio versus pastorado. Y bueno, voy a presentar a los debatientes. Por el lado cristiano evangélico se encuentra el señor Omar Suástegui. Por el lado católico se encuentra el señor José Alejandro. Voy a dar lo que es el formulario, que sería el siguiente. Van a tener 15 minutos para hacer su exposición, 10 minutos para hacer la refutación, de ahí pasaremos a las 3 preguntas, las cuales van a tener 1 minuto para formularla, aunque no pongo un tiempo, nada más es como base, se pueden tardar un poco más, no hay problema. Serían 3 minutos para contestar la pregunta y 3 minutos para refutar la contestación de la pregunta. ¿Ok? Por favor, les pido a ambos respeto, no palabras antisonantes, no palabras que puedan incomodar, no salirse del tema. Si yo veo que van un poco fuera del tema o algo, voy a detener el tiempo para decirles que por favor regresen al tema. No se puede interrumpir uno al otro. En caso de que tenga alguna objeción, nada más levantar su mano, yo detengo el tiempo y le doy el tiempo para que haga su queja. A los que están aquí abajo, que nos están siguiendo, todos los que están aquí, por favor apóyenos con su tap. Bienvenidos sean todos, muchas gracias. Gracias, Moy, por tus regalitos. Y por favor, igual, les pedimos por favor que no haya faltas de respeto, comportémonos, hablemos del tema, si van a hablar que sea acerca de la doctrina, no mencionando personas, no ofendiéndose, por favor, llevemos este debate en paz y tranquilo. Tomen notas y cada quien saque sus conclusiones. Adelante, vamos a iniciar. Para esto va a iniciar el hermano Omar Suástegui. Él va a empezar con sus 15 minutos. Déjenme pongo el cronómetro. Acuérdense, es sacerdocio versus pastorado, ¿sale? Entonces, para que tomen nota. Me dice hermano cuando esté listo, te voy a pedir, José, que cuando esté en el tiempo de Omar, tú apagues tu micrófono para evitar todo tipo de ruidos. Vamos a apagar los micrófonos. Cuando lleguen casi al final, a los 2 minutos antes, les voy a decir que les restan 2 minutos. ¿Les parece? Lo que pasa es que tengo el problema, no sé cómo apagar mi micrófono. Yo te la pago. Bueno, si no hay nadie, Órale, ¿sí me lo puedes apagar tú? yo te lo puedo estar apagando. Muy bien. Ahí ya te la pagué. Ok, muy bien. Me dice hermano cuando esté listo para ponerle el tiempo. Estoy listo. Bueno, es para presentar. Ok, a partir de que empiece. Para presentarme. Ay, perdón, sí es cierto. Les voy a dar 1 minuto. Se me olvidaba un. ¿Qué, señor? Perdóneme la vida. Soy mala moderadora. ¿Qué quiere que haga? 1 minuto para presentarse. Por favor, adelante. Bueno, mi nombre es Omar Suástegui y soy evangelista de corte pentecostal. Y voy a estar defendiendo el pastorado y atacando el sacerdocio ministerial según el orden de Melquisedec que la Iglesia Católica tiene. ¿Ok? Y vamos a tratarlo con respeto, este tema, ¿no? Bueno, bendiciones a todos mis hermanos, bendiciones, gracias por haber aceptado, Bombón, el debate, Juan, te llamo José, ¿no? José, por haber aceptado el debate. Bendiciones a todos. Adelante. Muchas gracias. Adelante, señor José, puede hacer su presentación. Muy bien, mi nombre es José Alejandro Trujillo. Sí se está escuchando, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Sí. Muy bien, mi nombre es José Cállate tu Alejandro. micrófono. Sí. A ver, espérame. Aquí. Sí se escucha. Muy No, yo bien. sí lo escucho. Mi nombre es José Alejandro Trujillo. Soy cristiano, Yo no lo católico. escucho porque yo no lo escucho porque por le apagué el micrófono. silencio. Yo creo, no me escucha en su... Es que, hermano, usted le apagó el micrófono, por eso usted no lo escucha. Permítame, José, para volverle a repetir, porque Sí, sí, ya. este señor ya nos interrumpió. Ay, Perdón. espérenme.
Ok, ahora sí. Sí, es que si usted le apaga el micrófono, usted no lo va a escuchar, pero acá sí se escuchaba. Voy a regresar y aquí ya no sé qué hice. Reiniciar, ok. Listo, ahora sí, nuevamente. Adelante, José. Muy bien, mi nombre es José Alejandro Trujillo, soy cristiano católico, apostólico de rito romano. Me congrego en la iglesia Jesús Pastor de Almas. Nuestro obispo es el obispo Blas, de la diócesis de Chicago. Le doy gracias a la bienvenida y las gracias a todos mis hermanos por apoyarme y por estar aquí. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, ya. Se terminó tiempo de presentación. Ahora sí podemos pasar al tiempo de exposición. Para esto va a tener 15 minutos. A partir de que usted me diga que está listo, yo pongo cronómetro y cuando empiece a iniciar, corre tiempo. Adelante. Estoy listo. Adelante. Adelante. Bueno, vamos a demostrar que el pastorado es totalmente bíblico. La cura, bendiciones, mi hermano. Bueno, ¿qué es el pastorado? Bueno, el pastorado fue instituido por Dios, ¿verdad? Para pastorear las ovejas. El Espíritu Santo dice, ahí en Hechos 20:28, dice, mirad por vosotros y por el rebaño, en que el Espíritu Santo, escuchen bien, primeramente dice, miren por ustedes y por el rebaño. Rebaño es un rebaño de ovejas, ¿ok? En que el Espíritu Santo los ha puesto por obispo. La traducción para obispo es episcopo y su trabajo es de supervisar. Dice, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para pastorear, ¿verdad? No dice para sacerdotear, es para pastorear el rebaño de Dios, ¿verdad? Voy a ir allí. Hechos 20, directamente dice, por tanto, miren por ustedes y por el rebaño, cuiden de ustedes y del rebaño, en que el Espíritu Santo los ha puesto por supervisores. Eso es lo que significa obispo, ¿verdad? Supervisor. ¿Para qué? ¿Para hacer sacrificios? No. Para pastorear, apacentar. Escuchen bien, ¿eh? Esto es en plural. Miren por ustedes y por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como supervisores para pastorear las ovejas, ¿verdad? El rebaño para pastorear, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, ¿ok? En Juan 21:15, ¿verdad? Le dice a Pedro, pastorea mis ovejas. Pedro, me amas, pastorea mis ovejas. ¿Ven? Es un rebaño que va a pastorear. ¿Ven? Así que tanto a Pedro como aquí le está diciendo, miren ustedes, ¿verdad? Que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para pastorear. Pedro dice, en 1 de Pedro 5:1, dice, yo, obispo, ¿verdad? Como ustedes, vamos a ir a 1 de Pedro 5, dice, os ruego a los ancianos, ¿verdad? Les ruego a los presbíteros, ¿ok? Esto significa anciano, presbítero. Les ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano, yo presbítero, ¿verdad? Esa es la traducción para anciano, ¿verdad? Yo anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacienten. ¿Quiénes son los que van a apacentar? ¿Los sacerdotes? No, son los pastores. Apacienten. ¿A quién le está diciendo? A los ancianos, ¿verdad? Los ancianos fungen como pastores. ¿Ven? Por eso dice, yo soy presbítero con ellos, dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey, esto es el rebaño de Dios, ¿verdad? Que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto,
no como teniendo señorío, escuchen bien, señorío sobre ellos. O sea, que no se enseñoreen sobre ellos, que ellos no les llamen Señor. Es decir, que no estén, ¿verdad? Enseñoreándose sobre las ovejas y que les digan Padre, ¿verdad? No, sino que dice, voluntariamente, dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño, o sea, de la grey. Y cuando aparezca el príncipe, escuchen bien cuando venga el Señor, ¿verdad? En su segunda venida, ¿qué piensa encontrar el Señor? Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿verdad? Como le decía el Señor, yo soy el buen pastor. Él es el príncipe de los pastores. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente las jóvenes. Bueno, ¿verdad? Ahora, hay requisitos para el obispado, ¿no? Si alguno anhela obispado, y esto quiero que se quede grabado en la mente de ustedes, ¿verdad? Vamos a ir allí. Acuérdense de esto, hermanos. Lo que les voy a decir, ¿eh? Ahí va, vamos a ir ahí. 1 Timoteo 3, 1. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, escuchen bien, ¿eh? Esto viene del hombre. Si alguno anhela obispado, ¿verdad? Buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, el supervisor, si alguno desea ser supervisor, que es episcopo, obispo, ¿verdad? Si alguno desea ser supervisor, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Este es el pastor, ¿ok? ¿Se acuerdan de Hechos 20:28? Mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, ¿ok? Y aquí dicen el 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, el que va a pastorear, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? ¿Verdad? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, ¿verdad? Esto es que la gente va a dar testimonio de él, si es apto, ¿ok? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, ¿comprenden? Eso es el pastorado. Efesios 4:11 dice, vamos ahí a Efesios 4:11. Y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Permítanme, Efesios 4:11 dice, y esto es el pastorado, ¿ok? 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestras. La palabra para pastor es poimeno, ¿ok? Esa es la palabra en griego para pastor. Y aquí está la palabra poimeno, ¿ok? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y vamos a hacerle una pregunta al texto. ¿Con qué fin él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Ok, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se va a edificar la iglesia? Con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso es lo necesario para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Cuánto llevo? ¿8 minutos? Ok. Dice, hasta que todos lleguen
Ok, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, o a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Entonces, para eso es el pastorado, no para andar ofreciendo sacrificios, ¿ven? Ahora, mi oponente me tendrá que demostrar que el sacerdocio católico, el sacerdocio está vigente, ¿verdad? Y según ellos, el sacerdocio es según el orden de Melquisedec. Él me tiene que citar los textos, así como yo lo estoy citando, donde diga que él constituyó a unos sacerdotes, a otros cardenales, a otros monaguillos, a otras monjas, ¿verdad? Él me tendrá que citar eso. Ahora, los textos que me citará, tal vez me cite, sería Juan 20, 21, del 21 al 23, donde dice que sopló el Espíritu, pero ahí no habla de sacerdotes, ahí habla de diáconos, ¿no? Permítame, hombre, ahora se me olvidó. Lo tengo acá. Discípulos, ¿verdad? Habla de discípulos, dijo a sus discípulos, estando la puerta cerrada, los discípulos estaban allí adentro por miedo a los judíos. Entonces, habla de discípulos, no habla de sacerdotes. Ahora, tal vez me cite primera de Pedro 2:5, donde dice, vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿ok? Ahí está hablando a todos, y este sacerdocio es el común de los fieles, ¿ven? Tal vez me cite Apocalipsis 5:10, Apocalipsis 1:6, donde habla del sacerdocio, pero no habla del sacerdocio según el orden de Melquisedec, ¿ok? Y además, que ahí sí aparece la palabra hiereus en griego, que es sacerdote, ¿verdad? Pero tiene que demostrarme que el sacerdocio es según el orden de Melquisedec. Tal vez me cite Romanos 15:16, donde dice que Pablo, yo soy a manera de sacerdote, no sacerdote, sino a manera de sacerdote, ¿ok? Porque eso es, se ha usado mucho eso, pero él tendrá que mostrarme. Ahí la palabra que aparece es leiturgos y no hiereus, que es la palabra hiereus es para sacerdote. Tal vez si repita los textos donde piensan que episcopo u obispo es sacerdote, y no es así. Tal vez me cite Santiago 5:14, donde dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Anciano no es sacerdote, anciano es, el anciano actúa como pastor, no como sacerdote, ¿verdad? Porque el que unge con aceite es el pastor, como dice Salmo 23, unges mi cabeza, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿no? Unges mi cabeza con aceite. ¿Quién es el que unge? El que unge, el sacerdote, es el pastor, ¿ok? También tal vez me cite Hebreos 5:1, porque todos somos sacerdote. Ahí habla de sumo sacerdote, y esta carta es a los hebreos, no a los gentiles, ¿verdad? Tal vez me cite Hebreos 7:11 y 12, ¿no? Porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Ahí está citando al Señor, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Me tendrá que demostrar que sus sacerdotes son de la tribu de Judá. Y esto no fue hecho sin juramento, o sea que se le dio juramento a nuestro Señor solamente, ¿verdad? Como lo dice Salmo 110:4. Dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Comprenden? Así que no va a poder demostrar, mi amigo José. También tal vez me cite Génesis 14:18, donde dice que Abraham sacó pan y vino, ¿verdad? Dice sacó. No dice que puso en el altar y que lo ofreció, lo puso a asar. No. No ofrecía hostias el Melquisedec, ¿no? 2 minutos. Gracias. Y hará una conexión, una falsa asociación con Lucas 22:19, donde se hagan esto, ¿verdad? También yo le citaré, si él me cita que hagan esto, le voy a citar otros textos donde habla con los fariseos y le dice, y vayan y averigüen qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, si a ellos les dice vayan, ¿verdad? Entonces
los está ordenando sacerdotes? No. El sacerdocio era para ofrecer sacrificios y ofrendas. Sacrificios, ¿ok? Y nosotros, venido Cristo, que todos los sacrificios era sombra de lo que había de venir. Pero venido Cristo ya no estamos bajo ayo, ¿verdad? Ya no estamos bajo la sombra, sino bajo las mejores promesas, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús. Así que mi amigo no va a poder demostrar el sacerdocio. Tendrá que decirme que donde diga sacerdocio, tiene que decir que es el orden de Melquisedec. Tal vez me cite Isaías 61, Isaías 64. Me conozco todos los textos que puedan usar. No hay cabida para el sacerdocio, porque ya no hay más sacrificios. Hebreos 10:11 dice, porque todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Así que, bueno, hasta ahí la dejo. Espero que mi amigo sustente el sacerdocio y derrumbe el pastorado. Al tratar de derrumbar el pastorado, estará derrumbando el pastorado de Pedro. ¿Ok? Hasta adelante. ¡María! Tiempo, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. ¿Está listo, señor José? ¿Sí me ¿Puede escucha? prender su micrófono? Sí, sí le escucho. Señor Omar, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Muchísimas gracias. Y bueno, va a tener 15 minutos para hacer su exposición. Usted me dice cuando esté listo para poner el tiempo. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a presentar el tema del sacerdocio. Adelante. Ya. Voy a presentar el tema del sacerdocio. En la iglesia, pues desde la iglesia primitiva y desde una perspectiva histórica muy particular. Muy bien. En la iglesia católica perseguida, es decir, mostraré cómo los apóstoles o los primeros cristianos sí tenían una forma de sacerdocio, pero debían de ser muy cuidadosos en cómo expresaban precisamente, porque la iglesia no podía hablar abiertamente, sin exponerse a mayores peligros, tanto por parte de Roma como de los otros grupos religiosos. Con esta introducción, en mente, pasaremos a las evidencias históricas que ya tengo preparadas para extender como la prudencia y la percepción, como la imprudencia y la persecución influyeron de forma en la iglesia, como que la iglesia vivió y transmitió su sacerdocio. Muy bien, en los primeros siglos, el cristianismo, la iglesia estaba sometida a persecuciones por parte del Imperio Romano. Por esta razón, muchas de sus prácticas y términos se manejaban con discreción. No era prudente usar abiertamente la palabra sacerdote de forma pública, porque la comunidad cristiana estaba en un entorno hostil. Esto no significa que la función sacerdotal no existiera, sino que se ejercía de manera más prudente y reservada. Aunque los apóstoles y sus sucesores cumplían roles como hoy podríamos llamarles sacerdotales, la iglesia primitiva evitaba una terminología que pudiera traer una tensión peligrosa. La prudencia era clave y el liderazgo espiritual se ejercía sin necesariamente usar títulos que pudieran delatarlos ante las autoridades. En resumen, la ausencia del término explícito no significa que el rol de los sacerdotes no existiera en la iglesia primitiva. Simplemente la iglesia operaba con cautela en un entorno de persecución y por eso el sacerdocio estaba presente, aunque no se mencionara abiertamente. En el primer siglo, el sacerdocio judío estaba estrictamente vinculado al templo de Jerusalén y a la ley mosaica. Los sacerdotes levitas tenían un monopolio del culto y de las funciones religiosas por mandato divino. En este contexto, la aparición de una comunidad cristiana que insinuara un tipo de liderazgo espiritual similar a un sacerdocio podría haber sido vista como una amenaza a la autoridad religiosa que estaba establecida. Los líderes judíos podrían haberse sentido amenazados por lo que percibían como una infracción
a su exclusividad religiosa. Ahora voy a explicar por qué era tan importante es que no hubiera otro sacerdocio. ¿Qué es lo que pasa? En el Antiguo Testamento se establece claramente que el sacerdocio debía pertenecer a la tribu de Leví y no debía haber otro sacerdocio paralelo. Por ejemplo, en Números capítulo 18, versículo 7, Dios le dice a Aarón: mas tú y tus hijos contigo guardáis vuestro sacerdocio. Y él extrañó que se acercase, y el que se acercase moriría. En esto muestra que el sacerdocio era exclusivo y que Dios no permitía que hubiera otro tipo de sacerdote fuera de la línea de los levíticos. Otro pasaje relevante está en Deuteronomio capítulo 18, versículos 1 al 5, donde se reafirma que la tribu de Leví fue concebida para el servicio sacerdotal de manera exclusiva. De este modo, los sacerdotes judíos habrían visto cualquier nuevo sacerdocio como una violación de la ley de Dios y por ende una amenaza a la autoridad. Ok, Dios manda el sacerdocio. Voy a poner las citas. El Éxodo capítulo 28, versículo 1. Dios manda a Moisés: haz que se acerque a ti Aarón, tu hermano, y sus hijos para que sean mis sacerdotes. Aquí queda claro que el sacerdocio no era universal, sino era restringido a Aarón y su descendencia. En Números capítulo 3, versículo 10, consideras a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Es decir, que cualquier otro que intentaba levantar otro sacerdocio estaba condenado a muerte. Aquí tenemos unos ejemplos de que cómo era de serio ese sacerdocio. En Números capítulo 16, la rebelión de Coré, Natán y Abiram. Quisieron levantar otro sacerdocio y ofrecer inciensos a Dios como castigo, tragándolos. Dios los castigó tragándolos vivos con la tierra. En Números capítulo 16, del 31 al 35. Esto muestra que Dios no permitía levantar un sacerdocio paralelo. En Segunda de Crónicas capítulo 26, versículo 16 al 21, el rey Usías quiso ofrecer incienso en el templo, pero no era sacerdote. Dios lo hirió con la lepra inmediatamente. Habiendo dicho esto, podemos ver sobraban puestos. Teníamos un sacerdote celoso, ¿verdad? Que el sacerdote que había en ese entonces. ¿Qué era lo que pasaba con la persecución? Desde el inicio, el predicar en nombre de Jesús era considerado subversivo y peligroso. En Hechos capítulo 4, versículo 17 al 18, los sacerdotes judíos ordenaban a Pedro y a Juan que no hablen más del nombre de Jesús. En Hechos capítulo 5, versículo del 40 al 41, después de azotarlos, se les mandaba otra vez a no enseñar en el nombre de Cristo. Pero ellos siguen predicando. Como muestra de hablar abiertamente de Cristo, ya era motivo de castigo, como más que usar un lenguaje que sonara, como más que un lenguaje que sonara de sacerdocio, paralelo al templo judío, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? A los que hablaban así, abiertamente, ¿qué es lo que nos muestra la Biblia? Esteban en Hechos capítulo 7, lo matan a pedradas por proclamar a Cristo. Santiago en Hechos capítulo 12, versículo 2, es decapitado por orden de Herodes. Pablo es azotado, encarcelado y finalmente decapitado en Roma. Pedro encarcelado varias veces y al final crucificado. Esto muestra que enseñar la doctrina de Cristo ya era esencia de muerte en muchos lugares. Muy bien, yo les voy a presentar aquí unas fuentes externas, ¿verdad? Porque yo sé que él sabe que yo no soy solo Biblia, ¿verdad? Tenemos unos testimonios de historiadores. Por ejemplo, Tácito, un historiador romano en el siglo I, en sus anales menciona, se oye medio raro, pero se menciona que el emperador Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma en el año 64 y los sometió a crueles tormentos. En este relato solo muestra que la existencia de ser cristianos en Roma, o sea, ya era algo pues, que ya los perseguían, ¿ves? De la misma manera existía la creencia generalizada
que estos seguidores de la fe desconocida practicaban rituales prohibidos tales como el canibalismo, la adoración de una identidad criminal llamada Jesús. Muy bien, también tenemos cartas de Plinio el Joven, que también habla de la persecución. Plinio el Joven, gobernador de Roma en el siglo II, escribió al emperador Trajano para pedir instrucciones sobre cómo tratar a los cristianos en sus cartas. Él describe cómo interrogaba a los cristianos y cómo la sola confesión de ser cristiano podía llevarlos a castigos. También, bueno, tengo más, pero por lo menos ya le voy a dejar ahí. Ahora yo les voy a hablar la profecía de este nuevo sacerdocio. A pesar de la exclusividad del sacerdocio levítico, en el Nuevo Testamento antes desde el Nuevo Testamento ya se anunciaba que vendría un sacerdocio diferente, perdón. En el Salmo 110, capítulo 4, versículo 4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí Dios promete otro sacerdote, no levítico, sino superior. Jeremías, capítulo 31, versículo 31, anuncia una nueva alianza que implicará cambios también en el sacerdocio. En el Nuevo Testamento, la carta de los Hebreos, capítulo 7, versículo 10, explica que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no del Levítico, y que al establecer su nuevo sacerdocio, el antiguo quedaba superado, ¿verdad? No dijo que ya se iba a acabar el sacerdocio, sino que quedaba superado. Esto está en Hebreos capítulo 7, del 11 al 12. Pero me dirán, ¿dónde está ese sacerdocio? Muy bien, en la iglesia primitiva los apóstoles usaban el término presbíteros, que significa ancianos, para referirse a los líderes de la comunidad. Este término tenía una conexión con la tradición judía, donde los ancianos presbíteros también tenían roles espirituales e incluso sacerdotales. Por ejemplo, Gamaliel, mencionado en Hechos capítulo 5, versículo 34, era un fariseo y un anciano respetado, lo que muestra que los ancianos tenían autoridad religiosa importante. Aunque la iglesia veía a los apóstoles como sacerdotes en un sentido espiritual, evitaban palabras directas como el sacerdote o sacrificios para no provocar acusaciones de competencia contra el judaísmo o de traición contra Roma. En su lugar usaban expresiones más veladas como presbítero, que significa anciano. Esto lo vemos en Hechos capítulo 14, versículo 23. Obispos, que son supervisores, y esto se ve en Filipenses capítulo 1, versículo 1. O apóstoles, que son enviados. Estos títulos eran funcionales y discretos, no tan provocadores como llamarse sacerdote frente al Sanedrín o al imperio. En primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17, Pablo menciona que los presbíteros que gobiernan bien son dignos de doble honor, lo que refleja su rol de liderazgo espiritual. También en Hechos capítulo 14 versículo 23 se dice que Pablo y Bernabé nombraron presbíteros en cada iglesia, lo que muestra que estos ancianos cumplían un rol equivalente a un sacerdocio en la práctica. En conclusión, de esta manera, aunque los apóstoles no usaban la palabra sacerdote abiertamente debido al contexto de persecución, sí empleaban términos como presbítero que conectan con la idea de un liderazgo espiritual similar al sacerdocio. Así que se puede ver que la función sacerdotal estaba presente de manera implícita en la iglesia primitiva. El sacerdocio en la tradición bíblica no es solamente un título, sino un oficio y una vocación de servicio y entrega. En el Antiguo Testamento los sacerdotes no solamente llevaban un título, sino que realizaban acciones concretas, ofrecían sacrificios, guiaban al pueblo y servían como intermediarios, de modo similar en el Nuevo Testamento. Los apóstoles también desempeñan un rol activo y no lo honorificó. Ellos enseñan, bautizan, organizan la comunidad y servían a fieles, como de una manera análoga a los sacerdotes del Antiguo Testamento. El libro de los Hechos de los Apóstoles se llama así precisamente para enfocarnos en lo que hicieron. No se trata solo de títulos o de una jerarquía formal, sino de las acciones concretas que transmiten los mensajes y la misión
de la iglesia primitiva a través del libro de los Hechos. 2 minutos. Vemos cómo los apóstoles actuaban de manera que reflejaba a la comunidad el sacerdocio como un servicio activo a una entrega total, muy similar a los que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Hoy en día, en muchas iglesias, no solo en la iglesia católica, ¿verdad? Ya existen guías espirituales que asumen el rol semejante a los sacerdotes en cuanto a representar al pueblo ante Dios, guiar a la comunidad a la verdad y orar por ellos. La iglesia es vista como la columna y baluarte de la verdad, y siempre ha habido líderes espirituales que continúan esa función de guiar e interceder. Estamos hablando de pues tanto los protestantes y los católicos, pero sin embargo lo que distingue el sacerdocio católico es una imposición de manos que se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta imposición de manos es una señal de la transmisión de la autoridad del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6 versículo 6 vemos que los apóstoles impusieron las manos sobre los siervos elegidos para encomendarles una misión especial. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14, Pablo le recuerda a Timoteo que no descuide el don que recibió de la imposición de manos del presbítero. Esto subraya que la imposición de manos no era de un gesto simbólico, sino de una forma de transmitir la autoridad y la guía del Espíritu Santo a quienes iban a ejercer ese liderazgo. En el Antiguo Testamento vemos un paralelo en que cómo la imposición de manos transmitía autoridad y bendición. Por ejemplo, en Génesis capítulo 48, versículo 14, Jacob impone las manos sobre los hijos de José para bendecirlos y transmitirles esa bendición especial. De manera similar, en el Antiguo Testamento, la imposición de manos se convierte en el medio por el cual se transmite no solo la autoridad, sino también el don del Espíritu Santo, asegurando que los líderes espirituales actúen guiados por Dios y no de manera errónea. No sé cuánto ya me pasé. Ya. Gracias. Tiempo. Fue cualquier cosa. Estaba a tiempo, no se preocupe. Ok, muchísimas gracias. Yo también ya aquí casi creo que me estoy durmiendo. Vamos a pasar al tiempo de la exposición. Reputación. Omar. La refutación, perdón. Sí. Va a tener 10 minutos para hacer su refutación. A partir de que empiece a hablar, déjame pongo el tiempo. ¿Listo? Perfecto. A partir de que empiece a hablar, va a tener 10 minutos. Adelante. Bueno, sí. Bueno, la exposición de mi amigo no demostró el sacerdocio. Yo le demostré con textos bíblicos contundentemente que hay sacerdotes, no a las escondidillas, no que tenían en secreto. Según él, tiene unos sacerdotes clandestinos, ¿no? Encubiertos. No, amigo, no dice nada de eso la Escritura. Esas son conjeturas de ustedes. ¿Ves? Aún la historia no dice eso nada, la palabra, de que ellos no querían decirse sacerdotes, ¿no? Ay, no me digas sacerdote porque te van a escuchar. No, el simple hecho de decir que eran cristianos, ese era motivo de muerte. ¿Comprende? No era de que, y eso estuvo bien, ¿no? Que tú lo dijiste, eso. Con simple hecho de decir que era cristiano, Yulisa, lo siento. Sí. Ok, bueno, Yulisa. No me escuches, Yulisa. Ok, entonces, tiene un sacerdocio clandestino, ¿no? No, cuando la palabra de Dios está diciendo que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ven? Entonces, no había pastores, sacerdotes clandestinos, no había pastores. Ahora, dice que presbítero es sacerdote. Bueno, presbítero es anciano, ¿ok? Si para ustedes presbítero es sacerdote, ¿por qué no tienen mujeres sacerdotas? Te voy a demostrar que presbítero, había mujeres presbíteras. ¿Qué te parece? Te lo voy a mostrar. Tito, ¿verdad? Tito 2, ¿se escucha bien? Tito 2, desde el 1 te lo voy a leer. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, dice.
que los ancianos, estos son los presbúteros, los ancianos en masculino, escucha bien, los ancianos en masculino, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, las presbíteras, porque no tienen mujeres sacerdotisas. Dice, las ancianas, las presbíteras, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ¿verdad? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Ves? Entonces, ¿eran presbíteras? Sí, eran presbíteras. ¿Tienen ustedes sacerdotisas? No tienen sacerdotisas. ¿Ves? No tienen sacerdotisas, no tienen presbíteras. Así que está refutadito ahí, mi amigo Bombón. José. ¿Qué más? Segunda de Crónicas, te fuiste al Antiguo Testamento. Ninguno de eso habla de sacerdotes ministeriales según el orden de Melquisedec. Mucho menos habla del orden sacerdotal según el orden de católico, ¿no? Ahora, dice que había celo. Pues para que veas que había celo, que ningún gentil se podía acercar al templo, ¿verdad? Esos eran de la tribu de Leví, ¿verdad? Ahora el sacerdocio que está es de la tribu de Judá. Menos que tus sacerdotes sean de la tribu de Judá. Me citaste Hebreos 7, 11, ¿no? Así que está refutadito ahí también. 7, 11. Dice, porque cambiado el sacerdocio. Me citaste Melquisedec. Sobre el nuevo sacerdocio. Claro, ese nuevo sacerdocio es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es para Cristo. Dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú, dice, no dice ustedes. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues eliminado, dice, el mandamiento anterior. ¿Cuál es la causa por la cual se eliminó? A causa de su pecado. ¿Ves? Queda pues eliminado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción a una mejor esperanza. Esa mejor esperanza es Cristo, por la cual nos acercamos a Dios. El 7:28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, hombres pecadores. ¿Ves? Entonces, si tus sacerdotes son pecadores, no aplican allí. Pero la palabra posterior a la ley, al Hijo, y te voy a mostrar el 24, en la Dios habla hoy. ¿Ok? Hebreos 7, para que veas que no, tu misma Biblia no te apoya. Hebreos 7. Dios habla hoy. DDH, ¿no? Ok, aquí está. Fíjate lo que dice tu propia Biblia católica. Dice, 24, dice, dice 24, pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Te lo voy a mostrar aquí. ¿Ok? Para que veas tú mismo. A ver, ¿dónde está esta cosa? Flip cámara. Ok, ahí está. Dice, ok, de este modo Jesús es quien garantiza. ¿Quién garantiza? Jesús. Una alianza mejor, un mejor pacto que la primera. Los otros sacerdotes fueron muchos, porque la muerte, a menos que tus sacerdotes no mueran, les impedía continuar, seguir viviendo, ¿ves? Pero como Jesús no muere, y esto lo puedes encontrar en Romanos 6:9, dice, pero Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Entonces es después de su muerte que es constituido sacerdote. No muere, su oficio, ¿ok?, sacerdotal no pasa a ningún otro. O sea que tus sacerdotes
no pueden ser sacerdotes, porque tu misma Biblia te está diciendo que no puede ser pasado a ningún otro, porque él no muere. Por esta razón se sucedían anteriormente, ¿comprendes? Porque morían. Murió Aarón, lo sucedió su hijo. Murió su hijo, lo sucedió su nieto, ¿ves? Y así, porque es según la descendencia, ¿ves? Así que, y este sacerdocio según el orden de Melquisedec, con juramento, tiene que haber un juramento, ¿ok? Así que el mandato anterior quedó cancelado, dice. Quedó cancelado porque eran débiles e inútiles, pues la ley de Moisés no perfeccionó nada, ¿verdad? Aquí dice... 2 minutos. Gracias. Dice a Jesús, tú dice en singular, acusativo, ¿ok? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, como está en el Salmo 110:4. ¿Ves? No me has demostrado tú dónde está el sacerdocio católico. ¿Quieres ir a Hebreos 5? Hebreos 5 habla del sumo sacerdocio. Dice como lo fue Aarón, ¿verdad? Y ni aun Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. ¿Quién le dijo? Dios, ¿verdad? Ahora dice que es por sucesión. Primeramente dice que es por sucesión, después por imposición de mano. Ok, entonces no los instituyó Dios, no los instituyó Jesús, ni Dios, ¿verdad? Sino que es por imposición de mano según tú. ¿Ok? Así que tendrás que demostrar dónde fueron instituidos sacerdotes, perdón. Tienes que demostrarme dónde. Eso es lo de siempre, ¿no? Y ahora sacaste más cosas. Es bonito que tengas historia, pero la historia no te sirve sin la raíz. Es la palabra de Dios. De allí tendrían que sacarlo y demostrarme de allí. Después, se siguió así, ¿verdad? No puedes. No puedes. Porque nosotros tenemos pastores. ¿Me entiendes? Y eso está en la Biblia. Y dice, y él mismo constituyó. ¿Quién? Jesús. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, no dice cuando aparezca el príncipe de los sacerdotes. ¿Ves? Cuando él venga, ¿qué esperas encontrar? ¿Pastores o sacerdotes? Pastores, porque es el príncipe de los pastores, no de los sacerdotes. ¿Comprende? Así que bueno, hasta ahí la Tiempo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, bienvenidos sean todos nuevamente. Le doy la bienvenida a todos aquellos que están apoyando ahora sí que a los debatientes. Gracias a los que están aquí también apoyándome a mí, dando su tap. Bienvenidos sean todos. Les pido por favor que comenten con respeto, ¿sale? Y bueno, vamos a pasar al tiempo de la refutación. El señor José tiene 10 minutos. Señor José, ¿está listo para su refutación? Sí. ¿Sí me escuchan? Adelante. Sí, se escucha. Omar, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Nada más para rectificar que no se escuche. Ok, gracias. Entonces, el ruidito es allá. Adelante, cuando usted empiece a hablar, corre tiempo. Voy a empezar. Muy bien, hay mucho que decir, pero me voy a enfocar en lo que él les puso. Muy bien, aquí nos muestra, ¿verdad? Nos dice que en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice que los obispos solo pastoreaban, no ofrecen sacrificios. Dice, mirad por vosotros, por el rebaño, que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para pastorear la iglesia de Dios. Muy bien. El contexto no niega el carácter sacerdotal del obispo, simplemente destaca una de las funciones, cuidar el rebaño, ¿verdad? La palabra pastorear, que viene, no me acuerdo cómo se dice, se usa también para Cristo, en Juan capítulo 21, versículo 16, en Apocalipsis también, en capítulo 7, versículo 17, ¿quién es el sumo sacerdote, verdad? En Hebreos, no me acuerdo si es Hebreos capítulo 3, también, bueno, ahí la dejo. Por tanto, pastorear no excluye el sacerdocio, sino que forma parte de él. El sacerdote es un pastor precisamente porque representa
al pastor supremo, Cristo, que ofrece el sacrificio en su nombre. Muy bien, también él habló de Pedro, que solo Pedro fue pastor, ¿verdad? Creo que aquí está. Pedro fue pastor, no sacerdote. En Juan capítulo 21, versículo 15, se me hace que me lo mencionó así. Apacienta mis ovejas. Muy bien. Cuando Cristo le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, le está confiando su rebaño. Lo cual implica es una autoridad, ¿verdad? Espiritual. Pero además, Pedro fue quien presidió la primera Eucaristía, pues, de Pentecostés. A ver, déjame ver, para ser más exactos. Sí, en Pentecostés, capítulo 8, versículo 2 al 42, la función de apacentar incluye alimentar al rebaño con cuerpo y sangre de Cristo. Y esa función es sacerdotal por excelencia. Muy bien, también nos habló después del presbítero, significa anciano, no sacerdote. Yo le mencioné que Gamaliel, ¿verdad? Todos los que hemos leído la Biblia saben cómo olvidar a Gamaliel, ¿verdad? Es un presbítero, es un anciano, y Gamaliel era sacerdote. Entonces, bueno, pues, la palabra presbítero significa literalmente anciano, pero en el contexto cristiano primitivo ya tenía un sentido litúrgico, ¿cómo se dice? Litúrgico y sacerdotal. Muy bien. Los presbíteros presidían la fracción del pan en Hechos, Hechos capítulo 13, versículo 2, ofrecían el sacrificio eucarístico. Muy bien. También habló de... ¿dónde lo apunté? El sacerdote de todos los fieles reemplaza el ministerial, ¿verdad? Que me mencionó Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros sois un sacerdocio santo. Bueno, la iglesia enseña que existen dos sacerdocios diferentes, ¿verdad? El sacerdocio común de todos los fieles por el bautismo. Segundo, el sacerdocio ministerial de todos los ordenados por la imposición de manos. En el catecismo de la Iglesia Católica, a ver si me sale numeral. Se lo aclaran, que ahorita no tengo tiempo para estar. El 547, el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial difieren esencialmente y no solo en grado. La prueba bíblica, te aconsejo que revives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esto está en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. O sea, esa imposición de manos transmite el poder del Espíritu Santo para perdonar pecados y ofrecer la Eucaristía, algo reservado solo para el sacerdocio ministerial. Vamos a ver también bueno, Pablo no era sacerdote, solo se comparaba, ¿verdad? Eso es también lo que nos dijo aquí, pues. Romanos capítulo 15, vamos a buscarlo. Muy bien. Romanos capítulo 15 dice, he sido hecho ministro. La palabra es leiturgos de Jesucristo, ¿verdad? La palabra griega, perdón, que se me complica un poquito decir esas palabras, se usa en la Biblia para referirse a los sacerdotes del templo. Esto está en Hebreos capítulo 8, versículo 2. Por tanto, Pablo se consideraba sacerdote litúrgico del nuevo pacto, que ofrece ofrenda a los gentiles, las almas al Padre. En esa imagen no es metafórica, es teológica y sacramental. También nos está... ¿Cuánto tiempo me queda? Okay. En Santiago capítulo 5, versículo 14, el que unge es el pastor, no es sacerdote. Nos vamos a ir rápidamente para allá. Esté enfermo alguno, llame a los presbíteros de la iglesia. Muy bien. El texto no dice el texto dice presbíteros de la iglesia, no pastores cualquiera. Hay que ver eso.
En griego original, presbíteros, ecasía se refiere a un ministro ordenado y en el texto describe exactamente el sacramento de la unión de los enfermos. Muy bien, reconocido por la iglesia desde los primeros siglos. A ver, también vamos acá, nos está hablando de... Dice que no hay sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahorita nos vamos a ir para allá. Se me hace que es Hebreos capítulo 5. ¿Dónde está? Hebreos capítulo 5. Ok. Todo sumo sacerdote es constituido. Muy bien, sí. Ese es el que dice. Cristo es el sumo sacerdote eterno. ¿Me permite tantito, José, para llamarle la atención a este señor? Necesito que se ponga en su lugar, señor Omar, por favor. Tome su lugar y presente su cara, por favor. Estoy escuchando, aquí estoy. Sí, pero por favor, ándale, pues, ponga atención, porque por respeto. Adelante, José. Cristo es el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, en Hebreos capítulo 7, versículo 17, y él participa ese sacerdocio a sus apóstoles cuando les dice: como el Padre me envió a mí, como el Padre me envió, así también los envío. Recibir el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, se le quedarán perdonados. ¿Verdad? Esto es Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. En ese momento Jesús transmite su autoridad sacerdotal como el Padre me envió, ¿verdad? Al ofrecer sacrificio y perdonar pecados. Entonces dice también, así también yo los envío, con una misma misión sacerdotal, ¿verdad? Porque Cristo es el sumo sacerdote y Él los está enviando. De la misma manera que el Padre lo envió a Él los envía. Una misión sacerdotal. Muy bien, el sacerdocio ministerial es una participación del sacerdocio de Cristo, no una invención posterior. No, así no es. Vamos a ver, 2 minutos. Espérame, necesito saber cómo. Efesios... Dice, él comentó que en Efesios no hay sacerdotes. A ver, vamos a ver, se me hace que es Efesios 4 capítulo. Ok, se me hace que es constituyó a unos sacerdotes, profetas y a otros evangelistas, pastores y maestros. Muy bien. Aquí Pablo no pretende dar una lista exclusiva de todos los ministerios, sino él está mencionando dones, porque todo esto que nosotros estamos, cuando él dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, una sola persona, varias personas en el Nuevo Testamento cumplían todos esos dones. Todos esos dones estaban ahí en esas personas. Estamos hablando de Pedro, tan solo de Pedro, ¿verdad? Yo digo que todos sus apóstoles, pero Pedro era profeta, era apóstol, era evangelista, era pastor y era maestro. No era una jerarquía, sino que allí se está hablando de dones. Aquí Pablo pretende dar una lista exclusiva de todos los ministerios, ¿verdad? No quiere dar una lista de los ministerios que van a hacer, sino que mencionar a los principales carismas. Esos se llaman carismas. El sacerdocio no se nombra directamente porque ya está implícito en los apóstoles, quienes en los primeros sacerdotes del Nuevo Testamento. Déjame ver aquí otra. Es que ya no tenía yo cupo aquí. A ver si aquí lo apunté. Los obispos deben de ser casados. Ok. Dice Primera de Timoteo capítulo 3, marido de una sola mujer. San Pablo no exige un matrimonio, ¿verdad? Es más, yo lo puse por aquí, no me acuerdo. A ver. Tiempo. ¿Ya se me acabó? Ya. Ok. Tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Y vamos a pasar al tiempo de preguntas. No sé si quieran saludar, quieran tomar agua, descansar, algo, para ya tomar tiempo de corrido, ya que en el tiempo de preguntas no puede haber ya interrupción ni nada. Nos vamos de corrido a las preguntas. No sé si quieras mandarles saludos a tus amistades ahí, José, a tus hermanos, hermano Omar, quieren mandar saludos. Yo igual voy a silenciarlos, yo voy a mandar saludos acá y ahorita levanto la mano para que ya
Hagan caso. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, hermanos. Apague el micrófono para que no se vaya a escuchar ok, ya te apagué las el voces micrófono, ya. de los Bueno, un saludo, debatientes. Y muchas un saludo gracias, a mi Abraham, un hermana saludo a Gabriela, un hermana fuerte Kat, saludo, mi hermanita hermano Kat, Albert, y todos bendiciones, los hermanos que Oscar, están aquí apoyándome aquí en el live. Bueno, obviamente Amanda, apoyando al hermano la Omar, hermanita algunos Florecita, amigos Hugo, que andan aquí, como el Gina, señor Luis que viene Suárez, que está como ave apoyando al señor de José. Y pasajera, bueno, nomás gracias a aquí todos viene. por estar Señora, acompañándonos, quédese que Dios les aquí. bendiga grandemente. Manita, Mi hermana bendiciones, Virginia, mi bendiciones, ahorita hermanita le Flor, vamos a hacer una por jugada aquí hay aquí, varios como él hermanos, dice. el padre Ronnie, Amaro, que por ahí anda, que me hizo bendiciones, reír con su nueva ah, foto que trae. Victoria, Dios A te todos y a bendiga. cada una. Gracias, mis hermanos. Como él dice que a Sí, los que envía, bendiciones, ¿no? Le sí, dice, bienvenido. Y a cada uno de los que están y los aquí, bueno, envió. pues quisiera Vamos a mencionarlos ver a si en todos, pero Lucas son varios. 10, cuando Mi envía a hermano los Luis 70, Antonio, que ya lo a había ver si también los llama mencionado, sacerdotes. Apóstol ¿Qué les Santiago, que parece? por ahí anda echando Lucas 10, pleito. 1. Reina, Después de esto bendiciones, envió Sergio, Oscar, a 70, User, Martín, según ex él, va a decir que católico, son sacerdotes. Vamos a Evangelina, preguntarle eso, Eric, ¿ok? católico, bendiciones, Vamos a hermano parar a Walter, Kat porque no va a Rafael, parar, digo a Pat porque no va a Glacias, parar. Si no la Glaciasco, paramos, si no la detenemos, Pamelita, buenas no tardes, para. bendiciones, bienvenida. Fernando, Mari y bueno, todos y cada uno de ustedes que están aquí, muchas gracias. Y bueno, apóyenos con su tap tap, por favor. Y y pues compartan. Déjenme de silencio. ¿Estamos listos? Listo, listo. Ok. Vámonos a las preguntas. Ok, bueno. Déjenme pongo. Permítame. Hombre, usted lleva prisa, permítame, No, espérame. estaba contestando el teléfono, bueno. Ah, perdón. Ay, yo acá ando toda. Ok, voy a regresar el tiempo. Ahora sí, vamos con las preguntas. Para eso van a tener 3 preguntas por cada uno de los debatientes. Van a tener 1 minuto o pasadito para que formulen su pregunta, 3 minutos para contestar la pregunta y 3 minutos para refutar la contestación de la pregunta. ¿Ok? Ahora sí, si tienen alguna duda en la pregunta, se puede volver a repetir hasta que les quede claro. No se puede interrumpir en el tiempo de la respuesta o refutación. Permítame ¿Sale? nada más, ¿ok? Un poquito. Permítame. Déjame buscar un texto aquí. Muy bien. Y bueno, mientras pues saludo a todos los que están ahí apoyando a José, a Omar. Gracias a todos por estar aquí apoyándolo. Apóyennos con su tap tap, compartan. Y bueno, gracias a todos por estar aquí presentes. Que el Señor siga bendiciendo cada una de sus vidas. Y bueno, ahora sí. ¿Qué dice por aquí? Oh, ya. Gracias, hermana, por su... Gracias, Merenta. Bendiciones, mi hermano Nito. Bendiciones, R. Gracias por estar aquí. ¿Está listo, señor Omar? Sí. Gracias, mis hermanos. Ok, bueno, vamos por las preguntas. Va a tener 1 minuto para hacer su primer pregunta. Híjole, allá. Ok, vamos a A hacerla partir de que simple. empiece a hablar, corre tiempo. Perfecto, vamos a hacerla simple. Bombón es una persona con quien me gusta debatir. Yo con él no tengo ningún problema, ¿no? Y esto es bonito, debatir bien. Sencilla, él dice que los que son enviados, ¿verdad? Cuando envía a los apóstoles, por enviarlos son sacerdotes, ¿ok? En Lucas 10, Bombón, José, perdón. En Lucas 10, los 70 estos, ¿eran sacerdotes? Si puedes ir a Lucas 10, 1. ¿Soy yo? Ay. Lucas. Desconectarme. Muy bien, ¿puedo leerlo? Después de estas Sí, sí. cosas, no enseñó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él
a toda la ciudad, el lugar donde había de ir. Muy bien, yo te voy a contestar hasta donde yo sé, ¿verdad? Jesucristo. A ver, permítanme. Es que conmigo se detuvo un poquito el internet. La verdad no escuché si hizo la pregunta. Se me detuvo la pantalla y no supe si terminó la pregunta. ¿Sí terminó la pregunta? No terminé la pregunta, él le está contestando, pónganle su tiempo otra vez. Entonces voy a poner el tiempo. Sí, porque se me dio la pantalla y perdí ahí el tiempo. Adelante, señor José tiene 3 minutos para contestarla. Adelante. Muy bien, bueno, esa sí es una pregunta muy buena, ¿verdad? Y voy a tratar de estar correcto en lo que, ¿verdad? La respuesta es no. En Lucas capítulo 10, versículo 1, Dios designa y envía otros 70 o 72, pero el texto no los llama sacerdotes, ni les confiere funciones sacramentales. En la Biblia, ser enviado apóstol, ¿verdad? Ser ordenado sacerdote, la ordenación aparece cuando hay imposición de manos y transmisión de un don, ministerio, como en Hechos capítulo 6, versículo 6, ¿verdad? También en la última cena, también cuando la repartición del pan, allí Jesucristo les está dando pues algo sacramental. Entonces esa es mi respuesta. ¿Sería toda su respuesta para detenerlo? Sí. Sí, gracias. Ténganme paciencia porque parece que no sé si me está fallando el internet, entonces se quedan paralizados y, por ejemplo, la pregunta la perdí. Muy bien, van los 3 minutos de refutación. Hermano Omar, adelante. Ok, perfecto. Bueno, entonces, aquí la imposición de manos, ¿verdad? Dice que no, porque no les impusieron las manos. Entonces, va a imposición de manos para hacer para ejercer un ministerio. ¿Cómo ellos dicen que solamente los que tienen imposición de manos pueden predicar? Aquí negó él que son sacerdotes, porque yo me estoy basando a lo que él dice, ¿no? Dice, después de esta cosa, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió. Cuando dice él, Marcos 3:13, dice, y llamó a los que él quiso, luego dice que los envió, y ahí los está haciendo sacerdotes. Te estás contradiciendo, José. Dice, a quienes envió. Por eso en mi argumentación, ¿verdad? También dije esto. De 2 en 2, de él, delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies, la verdad, es mucha, y más los obreros pocos. Por tanto, aquí tendrían que ser sacerdotes. ¿Comprendes? Ahora, citaste lo de la cena, ¿no? Que ahí les dijo, hagan esto. Entonces, es por imposición de mano. Muéstrame que en la cena le impuso las manos a los discípulos, sino que ustedes toman el texto donde dice, hagan esto, y allí los hace sacerdotes. Nunca les impuso las manos allí, ¿ves? En la cena no les impuso las manos, así que está refutadito. Ahora, anciano es sacerdote, entonces, ¿por qué no tienen sacerdotisas? Presbítero. Hay presbíteras en Tito 2, del 2 en adelante. Hay ancianas. ¿Por qué no tienen sacerdotisas? Si anciano para ustedes es sacerdote, entonces deben tener sacerdotisas. Otra vez refutadito ahí. ¿Ves? No tienes tus ideas bien organizadas. ¿Comprendes? Mari, bienvenida. Bueno, presbítero es anciano. Entonces hay presbíteras en Tito 2, Tito 2, ¿ves? Lidia con eso. Adelante. Muchas gracias. Tiempo. Voy a detenerlo. Muy bien. Señor José, ¿está listo para su primer pregunta? Sí, eso es exactamente donde... Adelante. Bueno, en la Biblia, como él ha mencionado que hay presbíteras, a mí me gustaría
preguntarle dónde es exactamente donde se encuentran esas, con ese nombre de presbíteras, ¿verdad? Perfecto. Tito 2. Vamos ahí. Entonces, a ver, permítanme, oigan, permítanme, ¿llevan prisa los dos o qué? Permítanme, ni siquiera me dejan, o sea, no me dan chance ni de tener el cuando ella está contestando. La pregunta sería, ¿en dónde se encuentran las presbíteras? ¿Quiere que le muestre dónde se encuentran presbíteras, señor José? Sí. Ok, muy bien. Va a tener 3 minutos, señor Omar, adelante. Tito 2:3. Ahí está. Pedro dice en Primera de Pedro 5:1, mira, fíjate, para darte la referencia, Primera de Pedro 5:2. Primera de Pedro 5. Ahí está. 5:1, perdón. Dice, ruego a los ancianos, o sea, a los presbíteros, ¿verdad? Que están entre ustedes. Yo también con ellos, ¿verdad? Yo también soy presbítero. Yo también soy anciano, ¿ok? Eso es la traducción para presbítero, es anciano. Tito 3, Timoteo, Santiago 5:4 también menciona a los presbíteros. Tú buscas el interlineal y te va a dar anciano. Te lo voy a buscar de una vez para mostrártelo. Aquí yo no miento. Mira, Santiago 5:14 y te lo voy a mostrar. Dice ancianos, aquí está. Aquí te lo voy a mostrar, mira. Fácil, ¿ok? Anciano. Ay, ahí está, mira. Ahí. Ancianos, Okay. ¿verdad? Ahí abajo léele, ¿cómo dice? Presbúteros. ¿Ves? Ese es anciano, ¿ok? Ahora, si tú vas a Tito 2:5, 2:3, dice, Tito 2:3 dice, las ancianas, las presbíteras. ¿Qué te parece? Si sacerdote es presbítero, entonces, porque no tienen sacerdotisas. ¿Comprendes? Entonces, bueno, ahí está mi respuesta, José. Ya te lo mostré, no estoy mintiendo, ¿verdad? Te estoy dando la traducción griega. También episcopo, que es obispo, es para pastorear. Es lo mismo, es pastor, no es sacerdote. ¿Comprendes? No es sacerdote. Diácono es servidor. ¿Ves? Tengo la traducción para esos también. Tú búscalo, de verdad. Episcopo, presbítero es episcopo y es supervisor. Pastor es poimena. ¿Ok? Si tú buscas ahí, dice, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por episcopos, por supervisores, para poimenas, ¿ok? Poimeinas, así se dice, así está escrito, yo no sé griego, pero ahí lo dice, ¿no? Poimeinas, para pastorear. Si tú buscas en Efesios 4:11, ahí te va a aparecer la palabra poimeno, que es pastor. ¿Comprendes? Adelante. Muchas gracias porque si ya se había pasado su tiempo. Hoy no lo puede tener, no sé qué, ok. Muy bien, muchas gracias. Vamos al tiempo de la refutación. ¿Está listo, señor José? Claro que sí, y voy a empezar aquí en Timoteo, el mismo, ¿no? El mismo, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras de bien. Muy bien. Él dice que son presbíteras, pero la Biblia dice otra cosa, ¿verdad? En el caso de Febe, era una diaconisa. En Romanos capítulo 16, versículo 1 al 2, servía a la comunidad, pero no celebraba sacramentos. También tenemos el caso de Priscila, junto a su esposo Aquila, en Hechos capítulo 18, versículos 26. Enseñaban la fe, pero no tenían la autoridad de presidir el culto. Entonces también teníamos el caso de María, Lidia, Damaris. Eran otras mujeres, fueron evangelizadoras, colaboradoras, líderes en el servicio, no en el sacerdocio. Entonces, por eso yo le decía, cuando me estaba diciendo presbíteras,
la Biblia sí muestra mujeres, pero no acatando como te dijera, un sacramento, ¿verdad? Entonces, pues de ser lo contrario, pues me hubiera gustado que me lo hubiera demostrado, ¿verdad? Porque ser así un líder, así pues, o como un presbítero, no solamente es evangelizar, no solamente es servir a la comunidad, sino que es llevar los sacramentos, como debe ser, que es un líder espiritual, tanto como para dirigir el pueblo, pero también espiritualmente. Adelante. Muchas gracias. Ya el tiempo, lo voy a reiniciar. Muy bien. Señor Omar, va su segunda pregunta. Para eso va a tener 1 minuto para formularla. A partir de que empiece a hablar, corre tiempo. Adelante. Ok. Mira, José, la razón por la cual se eliminó el sacerdocio del antiguo pacto, ¿verdad? Ya que ustedes creen que es el nuevo pacto, en el nuevo pacto hay sacerdotes. La razón por la cual se eliminó el sacerdocio es por su debilidad, por su pecado, porque era inútil el sacerdocio levita, ¿ok? Ahora, en cuanto a ustedes, ¿qué utilidad tiene el sacerdocio ministerial católico? Porque ya se cumplió el objetivo que no podían cumplir los sacerdotes. Con nuestro Señor Jesucristo, Él cumplió eso. Ya no se necesita. ¿Cuál es ahora el papel de tus sacerdotes en cuanto a la salvación? Adelante. Muchas gracias. ¿Entendió la pregunta, señor José? Sí, a ver, permíteme, déjame buscar aquí nada más para poderle contestar. Me dice cuando esté listo, por favor. Okay. Muy bien. Muy bien. Ya estoy. ¿Está listo? Ok, Sí. adelante. Bueno, el Cristo no eliminó el sacerdocio, lo perfeccionó. Es cierto que el sacerdocio levítico era imperfecto y temporal. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 28, la ley constituyó sumos sacerdotes a hombres sujetos de debilidad. Pero sigue el texto. Cristo, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio que no pasa. Esto está en Hebreos capítulo 7, versículo 24. Es decir, no desaparece el sacerdocio, sino se cambia de orden. El sacerdocio levítico de Aarón era figura. El sacerdocio de Cristo es el cumplimiento y la realidad. ¿Sería toda su respuesta? Déjame ver también. Si tengo todo el tiempo. Sí, todavía tiene 2 minutos. Vamos a ver, yo te puedo, Cristo es el único, si es el único sacerdote, en esencia, solo hay un único sacerdote, Jesucristo. Dice, hay un solo mediador entre los hombres, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo capítulo 25, pero es el único sacerdocio que se comunica ante a sus ministros. Jesús dijo a los apóstoles, como el Padre me envió a mí, así yo los envío, en Juan capítulo 20, versículo 21. Y justo después de decir eso dice, reciban el Espíritu Santo, a quien perdonen los pecados, se les serán perdonados. Esto está en Juan capítulo 20, versículo 22 al 23. Ya sería. Ok. Muchas gracias. Él como hace pausa, no sé si está haciendo pausa para pensar o ya la terminó. Ok. Muchas gracias. Vamos a la refutación. Señor Omar, ¿está listo? Estoy listo. Ok, tiene 3 minutos para hacer su refutación. Adelante. Perfecto. Bueno, no ha demostrado, ¿verdad? Su sacerdocio. La respuesta que él me da no satisface. ¿Por qué? Porque está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Eso es verdad. Es Jesús, el nuevo sacerdote. Dice, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. No dice que habría muchos según el orden de Melquisedec. Juan 20, 23, del 21 al 23 no habla de sacerdotes.
habla de, mira, entonces tú vendrías a ser un sacerdote, mira. Habla de discípulos. Dice, desde el 19, mira. Esto no lo leen ustedes. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, dice discípulos, ¿ok? Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Quiénes se regocijaron viendo al Señor? ¿Los sacerdotes, los apóstoles o los discípulos? Los discípulos, ¿verdad? Y aquí entre los discípulos estaban María. María, mira, si voy a Lucas 24, te va a decir quiénes estaban ahí. Aquí estaban, mira, fíjate. Lucas 24, estaban unas mujeres. Aquí te lo voy a decir. Eran María Magdalena, al menos que tú creas que María Magdalena era sacerdotisa. ¿Ves? María Magdalena y Juana. María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ella. O sea, estaban estas, ¿ok? Y dijeron estas cosas a los apóstoles, ¿ok? A los apóstoles, más ellas parecían que era locura. Luego de aquí sigue que estaba Cleofas, aquí en el camino de Maús, Cleofas, y otro, no dice el nombre del otro. Luego acá dice, y llegaron a la aldea donde, bueno, estos se fueron, dice, y mientras ellos aún estaban hablando de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Todos estos estaban reunidos. Era María Magdalena, sacerdotisa, era María, la mujer de Cleofas, sacerdotisa. No, ¿ves? Así que está refutadito, no habla de sacerdotes. Adelante. Muchas gracias. Ok, vamos por su segunda pregunta. Señor José, ¿está listo? Adelante. Sí, deja su voz, pongo las letras más grandes aquí para leer la Biblia. Muy bien. En Juan capítulo 20, versículo 21 dice, entonces... Ay, permítanme. Se me cambió esto de... Ay, híjole. A ver. No me acuerdo. Acá. Ok. Voy a regresar el tiempo. Déjenme detengo aquí. Listo. Adelante. Muy bien, en Juan capítulo 20, versículo 21 dice la palabra, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Después, a quienes remitireis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. En la tierra, Jesús, ¿a quién dejó para perdonar pecados? En Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Ok, ¿entendió la pregunta, señor Omar? ¿Cuál fue la cita que dio el señor José para anotarla, por favor? Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. 21 al 23. ¿Entendió la pregunta? Sí. ¿Sí? Ok, déjenme regreso el tiempo. Tiene 3 minutos para contestarla. A partir de que empiece a hablar, corre tiempo. Adelante. Perfecto. Bueno, según el texto, ¿qué es lo que está diciendo José? Amigo, según el texto, ¿a quién te está diciendo? Si le preguntamos al texto, y esto es lo que hacemos en la exégesis, ¿ok? Es hacerle preguntas al texto. A ver, texto, vamos a preguntarle. Texto, cuando llegó aquel mismo día, la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, texto, estando las puertas cerradas en el lugar donde, en ese lugar, ¿quiénes estaban allí? El texto te va a decir, estaban los discípulos, ¿ok? Los discípulos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban reunidos. ¿Por qué? Porque tenían miedo. El texto te va a decir que tenían miedo de los judíos.
vino Jesús y puesto en medio, les dijo, pasa a vosotros, ¿verdad? Y cuando les hubo mostrado, les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, ¿quiénes? ¿A quién le dijo? A ver, texto, ¿a quién le dijo? ¿Le dijo a sacerdotes? No. ¿Le dijo a los profetas? No. ¿Le dijo no sé? El texto te va a decir, no, 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 cálmate. No, no se hace así las cosas. Yo te voy a decir a quién. A los discípulos. Los discípulos se regocijaron. ¿Ves? Entonces, si alguien dejó para perdonar pecados, entonces son los discípulos. Supongo que tú eres discípulo de alguien, ¿no? En tu iglesia. Si tú eres discípulo, entonces tú perdonas pecados. Porque aquí no dice. Le preguntamos al texto. Texto, eh, ¿dejó Jesús sacerdotes? Le va a decir texto. No, no, no. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que dejé discípulos. No estoy diciendo que dejé sacerdotes. Eso es lo que debes hacer con el texto. Y se te va a hacer bien fácil. ¿Comprendes? Entonces, a los que perdonan pecados serían los discípulos. Entonces tú tienes que ir. Es más, los sacerdotes tendrían que venir a ti porque tú eres un discípulo. No eres sacerdote, ¿verdad? Entonces, tus sacerdotes tienen que venir a ti para que tú les perdones los pecados, porque aquí está diciendo que a los discípulos le dijo eso. ¿Qué les parece? Muchas gracias a los que están apoyando, hermano. No es necesario que me den nada, ¿eh? Adelante. Muchas gracias. Vamos a detener el tiempo. Va el tiempo de refutación, señor José. ¿Está listo? Sí, bueno, pues me sorprendió 3 minutos. me sorprendió su respuesta, ¿verdad? Confesó que los discípulos pueden perdonar pecados, ¿verdad? Pero aquí se le está, pues, especialmente, pues, a los apóstoles, pero está bien, se la tomamos. Y eso es bien especial, ¿por qué? Porque esa es una similitud, ¿verdad? Que tienen los apóstoles con los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, como yo les estaba mostrando al principio, de que pues los apóstoles eran pues la iglesia de Cristo estaba siendo perseguida, por eso tenían que tener mucho cuidado con lo que decían. Y el sacerdocio, la palabra sacerdocio, no, en ese entonces, al mencionarla, ¿qué hubiese pasado con un sacerdocio que tenían a un lado? El sacerdocio judío, ¿verdad? Celoso, pues ellos tenían que llevársela tranquila. Pero me dio mucho gusto lo que dijo, ¿verdad? Porque precisamente ese tipo de similitudes son los que hacen a los primeros cristianos sacerdotes. Porque el sacerdocio no es un título, no, es una como lo dijimos al principio, es una devoción, es una entrega, pues es lo que hacen ellos, ¿verdad? De representar al pueblo con Dios y todo ese tipo de similitudes que ellos tenían, los tienen en el Antiguo Testamento, y esa es una de ellas. Gracias, hermano. Te metiste autogol solito. Muchísimas gracias. Tiempo. Vamos a regresar al tiempo. Señor Omar, va por su tercera y última pregunta. ¿Está listo? Nada más prenda su micrófono, por favor. Sí, claro. Gracias. A partir de que empiece a hablar, corre tiempo. Adelante. Según Hebreos 7:16, ¿verdad? Ya que el sacerdocio del nuevo pacto, este es el sacerdocio del nuevo pacto, permítanme, ahí no importa que, bueno, ahí ahorita se lo doy. Hebreos 7. Ahí te va, ¿eh? En Hebreos 7, dice, 7:16, dice, Hebreos 7:16, Hebreos 7:18. 16, dice. Es que me está dando. Perdón. Es que me está dando la Dios habla hoy, perdón. Según la Reina Valera, permítanme, ¿eh? Hebreos 7. Ya se me pegó esta Biblia aquí. Ok, 7:16.
Dice, este es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Tus sacerdotes son iguales que el sacerdocio de Hebreos 7:16. Hebreos 7:16. Puedes ir al texto y te tomas tu tiempo si gustas. Tienen las mismas características. Especialmente la parte B. ¿Lo puedo leer? Sí. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Lo leo otra vez porque no lo entendí muy bien. No constituido informe a la ley el mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Muy bien, no lo tengo muy claro, no lo estoy entendiendo, pero voy a dar lo mejor que puedo. A ver, déjame ver. Creo que... Te repito la pregunta para que... Sí, por favor. Ok, tus sacerdotes son tienen estas mismas características, no constituidos conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Si tus sacerdotes son así, porque ese es el orden según el orden de Melquisedec. Muy bien. Entonces, la pregunta, hágala concreta la pregunta, por favor, para que la entienda bien. Si sus sacerdotes son constituidos igualmente que de Hebreos 7:16, especialmente la parte B, que es no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de sino según el poder de una vida indestructible. Ok. Voy a ponerle su tiempo. A partir de que empiece a hablar, corre tiempo. Adelante. Bueno, te voy a responder más o menos Cristo es sacerdote no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida indestructible, ¿verdad? El orden de Levítico dependía de la genealogía, la ley externa. El de Cristo, de su vida resucitada. Muy bien. Si citamos Salmo capítulo, el Salmo 110, capítulo 4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Jesús es perpetuo y jurado por Dios, ¿verdad? Queda abrogado el mandamiento anterior por su debilidad. La ley nada perfeccionó y se introduce una mejor esperanza. Espérame, déjame ver si estoy agarrando el versículo que debe de ser. Por la cual nos acercamos a Dios. No dice que se elimina el sacerdocio, no, sino que se deja atrás el régimen levítico porque llega algo mejor, el sacerdocio eterno de Jesús. Muy bien. Añade el marco de 7:12, cambiando el sacerdocio. Necesario es que haya también cambio en la ley. Hay cambio de régimen, no vacío de sacerdocio. No sé si contesté su pregunta. No. Según el texto, no la contestó. No. Si sus sacerdotes son igual que los de el Usted de tiene que decir sí o no y el por qué. Si este no es el nuevo contestó. sacerdocio, este es el nuevo sacerdocio. Si tus sacerdotes están igual que el sacerdocio según Hebreos 7:16. Usted tiene que contestar sí o no son igual y el por qué. Muy bien, no constituye. Porque nada más, haz de cuenta, José, que nada más leyó lo de abajo, pero no contestó la pregunta. No, no la tengo muy clara. Para serte honesto, no quiero contestar algo de lo que no estoy muy claro. Bueno, perfecto. Entonces se queda con lo que contestó nada más. Sí. Muy bien. Ni hablar, no se puede obligar tampoco. Señor Omar, ¿está listo para la refutación? Sí. ¿Se quedó congelado o soy yo? Me quedé congelada. Ya, ahora sí.
Es que parece que está fallando. No sé si sea mi internet, yo creo que soy yo porque veo a los dos congelados. Entonces yo Ok, creo que es el mío. Adelante, tiene 3 minutos para hacer su refutación. Adelante. ok, bueno, mira, el sacerdocio, si tú lees desde el 12, mira, dice, sí pues la ley, sí pues la perfección, escucha bien, sí pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Si hubiésemos obtenido la perfección por el sacerdocio levita, no necesitaríamos a Jesús. ¿Ok? Si ustedes, su sacerdocio los lleva a la perfección, ustedes no necesitan a Jesús. Pero como los dos, tanto el levita y como tus sacerdotes, eh, son faltos, tienen pecado, entonces esta es la razón por la que necesitamos a Jesús. Por lo tanto, si tenemos a Jesús, no necesitamos de ninguno de los dos. ¿Comprendes? Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levita, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia? ¿Verdad? Dice, según el orden, dice, ¿qué necesidad habría de aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Aarón, de Melquisedec, y no del orden de Aarón? ¿Ok? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, aquel es Jesús, uno, singular, ¿ok? Acusativo. Aquel de quien se dice esto tiene un sacerdocio, perdón, es de otra tribu, todavía es de otra tribu, ya no la de Aarón, no la de Leví, sino de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Por esta razón es nuestro sacerdote y sumo sacerdote por excelencia. Ya estando Cristo, ya no se necesita, quise decir las dos cosas al mismo tiempo, no necesitamos y no se necesita un sacerdote distinto a él, ¿me entiendes? Ya vino él para cumplir. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Hebreos 8 dice, porque tenemos un sacerdote, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ustedes tienen altares construidos por los hombres. Jesús es el ministro de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Ves? Porque no entró Cristo en un altar hecho de mano. Los altares que ustedes tienen son hechos de mano. Por lo tanto, no está ahí Cristo. Adelante. Muchas gracias. Tiempo. Listo. Bueno, vamos a la tercera y última pregunta por parte del señor José. ¿Sí me escucharon? Sí. Listo. Digo, vamos por la tercera y última pregunta por parte del señor José. ¿Sí? Para eso va a tener 1 minuto. A partir de que empiece a hablar, corre tiempo. Adelante, José. Bueno, la pregunta es bien fácil. ¿Qué significa para mi contrincante, pues, la palabra sacerdocio? Muy bien, tiempo. Creo que sí entendió la pregunta porque está súper sencilla. Le voy a poner los 3 minutos. A partir de que empiece a hablar, corre tiempo. Adelante. Claro. Ahí está. La palabra sacerdote es sacerdo, que significa el que presenta lo sagrado. ¿Ok? El que presenta lo sagrado. Ahora, esto es en el contexto judío, en el contexto del sacerdocio levita. ¿Ok? Es el que presenta lo sagrado. Entonces, los sacrificios, pues, se refieren a los sacrificios, como lo dice Hebreos 5:3, ¿me entiendes? Como lo dice Levítico 16, ¿verdad? Éxodo 28, ¿comprende? En ese aspecto, ¿ven? Porque si yo presento, como dice Romanos 12:1, ¿verdad? Y
también Romanos 15:16, ¿verdad? Nosotros también, pero escuchen esto, nosotros también somos sacerdotes, pero el sacerdocio común de los fieles. Él tendría que presentarme el sacerdocio según el orden de Melquisedec, ¿ok? Romanos 12 dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, escucha, santo, agradable al Señor. Si nosotros nos presentamos a nosotros mismos, entonces somos sacerdotes, ¿verdad? Santo, estamos presentándonos santos al Señor. Creo que se congeló, Pat. Okay. Entonces, de este ministerio, de este sacerdocio, participamos todos participamos, todos los que hemos creído, ¿ok? Porque sé que Él va a inferir, ahí está, va a decir, Él está demostrando que sí hay sacerdotes, sí, estoy diciendo que hay sacerdotes, pero el común de los fieles, el sacerdocio real, del cual participamos todos, no del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Aclaro eso porque ya saben, ya saben cómo son. Adelante, así lo dejo. Muchas gracias. Les pido una disculpa. Ya cambié de red, a ver si agarra mejor. Y también ya fui a hacer contrato con otra compañía porque la verdad está, aparte de que cobra muy cara, da muy mal servicio, la verdad. Adelante, señor José. Le voy a poner su tiempo para refutación. Va a tener 3 minutos. Les pido una disculpa. Está fallando mucho aquí mi señal. Adelante, tiene 3 minutos. Muy bien, sí, es como el sacerdote es la persona consagrada para servir como mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Voy a dar unas similitudes, ¿verdad?, de lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento y lo que hacen en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Aarón y sus hijos fueron elegidos directamente por Dios. En Éxodo capítulo 28, versículo 1, harás que se acerque a ti tu hermano Aarón y sus hijos para que sean mis sacerdotes. Los apóstoles, Jesús los elige personalmente en Juan capítulo 15, versículo 16. No me eligieron ustedes a mí, sino yo les elegí a ustedes. Número 2, reciben la consagración especial. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran ungidos con aceite. En Éxodo capítulo 29, versículo 7, derramarás el aceite de la unción sobre la cabeza. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo en Juan capítulo 20, versículo 22. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Mediadores entre Dios y el pueblo. En el Antiguo Testamento, Moisés y Aarón intercedían ante Dios por el pueblo. En Números capítulo 16, versículo 47 al 48, ¿verdad? Y en los apóstoles interceden por la iglesia. Esto es en Corintios capítulo 5, versículo 20. Somos embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. Funciones sacerdotales. Es a lo donde yo me estoy yendo, ¿verdad? Encargados de ofrecer sacrificios. En el Antiguo Testamento ofrecían animales para el perdón de los pecados. En Levítico capítulo 9, versículo 7. Los apóstoles ofrecían el sacrificio de Cristo en la Eucaristía. Esto está en Lucas capítulo 22, versículo 19. Hagan esto en memoria de mí. Bendicen al pueblo. En el Antiguo Testamento, Aarón bendecía en nombre de Dios. En Números capítulo 6, versículo 23 al 27. Los apóstoles bendicen en nombre de Cristo. En Hechos capítulo 13, versículo 3. Después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Guardan la ley de Dios. En el Antiguo Testamento los sacerdotes enseñaban la ley. Deuteronomio capítulo 33, versículo 10. Y los apóstoles en el Nuevo Testamento enseñan el Evangelio. En Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 enseñan a guardar todo lo que se les ha enviado. Usan vestiduras sagradas. ¿Sí? En el Antiguo Testamento Aarón tenía túnica, éfod y pectoral. Esto está en Éxodo capítulo 28, versículo 2 al 4. Los apóstoles, sacerdotes cristianos, usaban vestiduras litúrgicas. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que se llegaba a los pies. No sé cuánto tiempo me queda. Se mantienen puros para el servicio. ¿Ya? 8, 7 segundos, 6.
no podían acercarse impuros. Levítico capítulo 22, versículo 2 al 3. Los apóstoles deben ser santos en el ministerio. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2. El obispo debe ser Tiempo. irreprochable. Muchas gracias. Déjenme, tengo listo. Oh, no quiere. Ok. Pues muchas gracias. Se acabó el tiempo, se acabaron las preguntas y por lo tanto se terminó el debate. Muchísimas gracias a los dos debatientes. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes apoyando a cada uno de los debatientes. Gracias a los que estuvieron aquí conmigo. Bendiciones. Voy a darles 1 minuto, bueno, 2 minutos. ¿Quieren conclusión y despedida o pura despedida? No pregunté. Pura despedida, está bien. Pura despedida. Pura despedida. Entonces van a tener solamente 1 minuto para hacer su despedida cada uno. Voy a empezar con el señor Omar. Adelante, 1 minuto para que se despida. Gracias. Bueno, mi nombre es Omar. Gracias, Pat, por la moderación. Gracias a José por haber aceptado el debate. Fue muy bueno. Se llevó con respeto. Gracias a mi Señor, ¿verdad? Que siempre nos acompaña que nos da su palabra y tratamos de ministrarla lo mejor que podamos. Un saludo para todos, Mari, Héctor Rey, Misterio, Ani Gómez, y creo que no sé si te envió un mensaje Nito que estaba retando a Bombón. Ahorita al final le voy a comentar. Okay. Ahorita que terminemos voy a comentarle y ya que se comunique con él. Gracias. Muy bien, ¿sería todo? Sí, es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Adelante, José. Tiene 1 minuto para despedirse. Bueno, yo le quiero dar gracias a Dios Padre por haberme dado la sabiduría, ¿verdad? Para estar en este debate y el valor, ¿verdad? Porque esto no es fácil. Quiero darle también las gracias a mis hermanos que estuvieron aquí, ¿verdad? Aunque esto fue muy rápido, pero les doy de todo corazón las gracias por haber estado aquí. Buscador me puso un poquito nervioso, pero pues todo salió bien, gracias a Dios. Hasta ahorita voy por las regañadas, pero no hay problema. Todo lo hacemos con el corazón, ¿verdad? Porque no se trata de nosotros, sino de traer la verdad, traer la palabra de Dios. Adelante. Amén. Gracias. Bueno, muchas gracias. Por mi parte, pues también les agradezco la confianza a los dos debatientes, ¿verdad? Gracias por confiar en mí como moderadora. Gracias por elegirme y gracias a todos mis hermanos que me han estado apoyando. Como dice el señor José, no es fácil un debate. Hablar es sencillo, pero a la hora de que está uno en un debate es una responsabilidad que nosotros cargamos y que tenemos que conllevar. Yo sugiero que a veces, lo digo por experiencia personal, a veces hay hermanos que nos quieren apoyar, hay hermanos que nos quieren ayudar, pero a veces creo que nos cuatrapeamos más, ¿no? Cuando hay hermanos que a veces quieren apoyarnos y aconsejarnos mientras estamos en el debate, pasa que a veces se cuatrapea uno peor. Entonces siempre pongamos pues no, lo que traemos por práctica, ¿no? Lo que estudiamos. Un debate no es para ver quién ganó, quién perdió, simplemente es para nosotros mismos tomar notas, sacar conclusión y verdad y leer los textos que se dieron. Eso es lo importante en un debate. Aquí no hay ganador, aquí no hay perdedor. Simplemente es exponer la palabra de Dios y que cada quien saque sus conclusiones. Así es que lo felicito, señor José, de antemano. Felicidades por su debate. Felicidades, hermano Omar, también. Y a cada uno de ustedes, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, apoyándonos. Y bueno, pues nos vemos en una próxima. Soy la moderadora Patti, a sus órdenes. Y que Dios me los bendiga a todos y Dios los guarde. Muchísimas gracias también por la verdad, porque existió el respeto. Creo que tanto con los debatientes como los comentarios, bueno, aquí conmigo, gracias a todos por su comportamiento, porque la verdad, ahora sí que pusimos la muestra y veo que todos se comportaron a la altura y muchísimas gracias, bendiciones a todos mis hermanos. Gracias, señor José, a la hora que usted guste desconectarse, damos por terminado el debate. Bendiciones a todos. Gracias, José. Lo veo ahí con usted. Voy para allá. Hermano, muchas gracias, te lo agradezco mucho, fue un debate muy, estuvo muy bueno,
Sí me pusiste sobre, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues todo está bien, ¿verdad? Continuamos, pues, viéndonos como hermanos. Y que Dios me los bendiga a todos los que están aquí abajo, ¿verdad? Gracias por estar aquí nuevamente. Nos vemos. Señor José, nada más, antes de que se vaya, hay un hermano, se llama Nito, y él quiere debatir con usted. No sé si gusta usted tomarle el debate o invitarlo para que se una o pasarle el contacto para que se pongan ustedes de acuerdo. Él es también principiante, él apenas inicia en los debates y por ahí me mandó un mensaje que si usted le podría aceptar un debate a él. Claro que sí, pero tendría que ser hasta el otro sábado porque como estoy bien ocupado y tendría que ser un espacio pues para poderlo. Sí, él está de acuerdo también con que sea el próximo sábado porque también creo que nada más puede, no sé si en fin de semana. Entonces aquí me comenta, aquí lo tengo aquí abajo, él me dice que sí. Igual, hermano Nito, si gusta, sígalo y le manda un mensaje y yo igual ya lo sigo, yo no lo seguía, José. Entonces, ahí se ponen de acuerdo ustedes para el tema, o no sé si quiera que suba, pero no sé, no, tendría que abrir usted, hermano Nito, tendría que abrir su live para poderlo unir, no sé si quiera. Pues ya quedaron, que pues, sí. Ahí si quieren. Yo nada más para si se quieren poner de acuerdo con el tema, y si no, pues ya lo hacen ustedes en privado, ponen de acuerdo el tema y el horario, y bueno, pues ya nos dan la notificación a todos para estar aquí apoyándolos. Sí, nada más que me manden un mensaje a qué horas puede el sábado y yo hago un espacio para él porque ahorita ya no voy a poder, me tengo que desconectar porque tengo que regresar a hacer mis cosas. Hermanos, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Bendiciones, hasta una próxima.